Buenas tardes, Ramón, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acceder a sentarte en el sillón rojo de Arce. Nos conocimos gracias al Sáhara y a tu novela El Imperio Desierto, que sigue siendo una obra de referencia en esos capítulos finales de lo que fue nuestra presencia colonial en el Sáhara español. Hemos viajado junto a los campamentos y hasta hemos hecho planes de edición de una biblioteca del desierto. ¿Qué hacía un joven universitario como tú, de ideas trotskistas a principios de los 70 en el Ayun? Pues mira, yo cuando llegué allí no lo sabía. Realmente yo fui con la intención de escribir una historia del territorio para cuando aquel territorio fuera independiente, que dispusieran de una historia desde la prehistoria hasta aquellos momentos. Y lo que ocurre es que me encontré en un territorio del que prácticamente no se sabía nada, en donde todo era secreto de Estado. Mis conocimientos eran un poco mayores porque me los había proporcionado Julio Caro Baroja, una de las pocas personas que realmente habían estudiado la cultura saharaui, pero tuve que empezar por las preguntas iniciales. Me encontré una cultura completamente distinta a la mía, una gente que vivía en un territorio completamente diferente a cuantos había yo conocido, y la primera pregunta era cómo era posible la vida humana en un lugar como aquel. A partir de ahí empecé a descubrir la construcción de toda una cultura propia que hacía posible el mantener la vida en aquel paraje tan inhóspito, y a partir de ahí empecé a descubrir lo que era el mundo de los saharauis, que me sedujo por completo. A partir de ahí ya empecé a compartir la aventura de los saharauis. De poco me valieron mis ideas trotskistas en aquel lugar. Realmente mis ideas cambiaron por completo, las trotskistas y las no trotskistas, y volví convertido en una persona completamente distinta. Oye, ¿y qué ha significado el desierto en tu pensamiento y en tus obras? ¿Qué papel ha jugado? Pues mucho. O sea, realmente de todas las... Yo he vivido en muchos sitios diferentes y circunstancias muy distintas, y sin embargo, si yo cierro los ojos, la frescura con la que yo recuerdo mi estancia en aquel desierto no es comparable a ningún otro momento de mi vida. El desierto sigue siendo para mí una atalaya desde la que contemplar el mundo con una visión diferente, una visión que yo pienso esencial de las cosas, despojada de miles de cosas, de tal modo que muchas veces a la hora de ponerme a escribir yo mentalmente me traslado a aquella situación, me enfrento a aquel paisaje, me sitúo en aquellas circunstancias, y a partir de ahí empiezo a contemplar mundos que son diferentes. Dices que has vivido en muchos sitios. Sé que viviste en París, entre exiliados, periodistas, bohemios, trabajando como traductor. ¿Qué has sentido estos días con la noticia de los atentados? ¿Se puede decir que ha fracasado la integración de los musulmanes en la capital de las libertades y los ciudadanos como es París? Bueno, yo creo que Francia, que es una nación a la que yo quiero muchísimo, y por supuesto estos atentados para mí han sido desgarradores, como también lo son la situación terrible de Siria, que es otro país precisamente donde yo he estado y al que amo también profundamente. Bueno, pues Francia, una cosa es que realmente sea un país que disfruta de grandes libertades, y no solo eso, sino que las ha defendido y mantenido durante mucho tiempo, y otra es que se pueda decir que esas libertades las disfruta todo el mundo. O sea, hay que pensar que, por ejemplo, en Grecia había una sociedad de hombres libres, era una sociedad que al mismo tiempo era esclavista. Existían los esclavos y los hombres libres. Y yo creo que en nuestras sociedades democráticas hay varias clases de ciudadanos. No todo el mundo disfruta de las libertades democráticas en modo alguno, y que sin unas condiciones educativas, sociales y económicas es absolutamente imposible considerarse un hombre libre que disfrute de estas condiciones. En ese sentido, yo creo que el desarrollo de los últimos años de la economía nos hace pensar que no solamente no se ha producido una integración de todas aquellas zonas de la sociedad que no disfrutaban de ese tipo de acceso a ese tipo de bienes, como es la cultura, etcétera, etcétera, sino que creo que ha habido un retroceso, no ha habido integración, sino una desintegración en gran parte de la sociedad. Has hablado de Siria. Siempre has mantenido contacto con la cultura y los países árabes.
Has viajado a Siria en reiteradas ocasiones y sé que cuentas allí con buenos amigos. ¿Este interés por el mundo árabe empezó cuando estabas fraguando la novela Libai El Abbasí, que publicó Planeta en 1995, inspirada en la vida de Domingo Badía, o es anterior a tu novela, a esta novela? No, mi interés por el mundo árabe se originó en el Sáhara. Y la vida de Badía, que es un personaje histórico, que es un romántico, que sin embargo tiene una mentalidad y una formación de ilustrado, me interesó porque de algún modo se asemejaba a las experiencias que yo había vivido en el Sáhara. Lo que a mí me apetecía contar en esa novela era, Badía, como sabéis, adopta la personalidad de un musulmán para viajar por los países musulmanes. Entonces era contar un viaje en donde he vivido en el mismo cuerpo por dos personas distintas: el ilustrado occidental y el musulmán, el hombre de razón y el hombre de fe, que se enfrentan a los mismos paisajes, a las mismas cosas y a las mismas circunstancias, que recorren toda la cuenca del Mediterráneo, visitan todos los países musulmanes, incluso la Meca en aquellos momentos, es el primer cristiano que entra en la Meca, y regresan por la otra orilla del Mediterráneo, no menos violenta y terriblemente sacudida por las guerras napoleónicas en aquel momento. Esos cuatro ojos que se puede decir que ven con dos cabezas completamente distintas y que dialogan, es lo que me apetecía transmitir en esta novela. Entonces, de algún modo, esa sensación era la que yo había experimentado al enfrentarme a una cultura tan distinta como era la cultura saharaui, una cultura que se basaba en unos presupuestos diferentes a los que habían sido el soporte de mi educación hasta ese momento.